En las últimas horas se conoció una carta que el presidente Gustavo Petro envió al presidente Donald Trump el pasado 23 de junio en tono pacífico, en la que le aclaraba que no quiso hacer señalamientos a Estados Unidos sobre un supuesto golpe de Estado. A pesar de esto, la crisis diplomática entre ambos países estalló el pasado jueves. María Camila Roa, ¿qué más se sabe de la carta? Catalina, es un mensaje que diferentes sectores han calificado como positivo, pues la carta tiene un mensaje mesurado y diplomático, y allí el presidente Petro reconoce que sus palabras en el tarimazo de Cali el pasado 11 de junio pudieron ser percibidas como innecesariamente duras, y le aclara al presidente Trump que cualquier expresión que haya sido interpretada como una acusación directa sobre la participación en un supuesto golpe de Estado en Colombia no tenía la intención de señalar a nadie de manera personal ni de cuestionar sin fundamento el papel de los Estados Unidos. Sin embargo, esto no habría sido suficiente para Estados Unidos, que esperaba una retractación con la misma vehemencia con la que se hicieron los señalamientos iniciales, y finalmente el resultado es lo que tenemos hoy. Estamos sin embajadores en ambos países. Esta es la línea de tiempo de estos hechos de la crisis. En la línea de tiempo de esta reciente crisis entre Estados Unidos y Colombia, la carta del presidente Petro al presidente Trump, conocida hoy, está en el medio y representa para muchos un intento del presidente Petro de revertir lo que para Estados Unidos significó una grave ofensa, pero que no habría tenido el efecto esperado. El discurso del presidente Gustavo Petro en esta manifestación en Cali el pasado 11 de junio fue el detonante. Hizo referencias a supuestos planes de derrocarlo. Dice un presidente vecino que el señor Marco Rubio está organizando un golpe de Estado contra mí. Yo también tengo informaciones y sé que cierta persona líder de la extrema derecha en Colombia ha estado hablando con el secretario de Estado. El vicecanciller Mauricio Jaramillo reconoció el pasado viernes que esta fue la gota que rebosó la copa. El tarimazo de Cali, según lo que tenemos entendido, esa sería la que ocasionó el malestar en Estados Unidos. Varias fuentes le contaron a Noticias Caracol que la molestia del Departamento de Estado de Estados Unidos fue tal que le exigieron al gobierno colombiano una retractación. Fue ahí, 12 días después, cuando se envió la carta para bajarle el tono a la confrontación, en la que el presidente Petro dice al presidente Trump: deseo aclarar que cualquier expresión mía que haya sido interpretada como una acusación directa sobre la participación en un supuesto golpe de Estado en Colombia no tenía la intención de señalar a nadie de manera personal, ni de cuestionar sin fundamentos el papel de los Estados Unidos, y reconoce que es posible que algunas de mis palabras hayan sido percibidas como innecesariamente duras. Días después, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a esos supuestos planes, pero en otro tono hacia el secretario de Estado. No creo que Marco Rubio esté en un golpe de Estado contra Petro, porque los señores de la extrema derecha que estaban en eso no llegaron a la oficina de Marco Rubio. Sin embargo, fuentes consultadas por Noticias Caracol aseguran que el secretario Marco Rubio esperaba una retractación con la misma vehemencia con la que el presidente Gustavo Petro hizo los señalamientos en Cali. 10 días después de la carta, Estados Unidos retiró a su máximo representante diplomático en Colombia y empezó a revocar las visas de funcionarios del gobierno colombiano, las acciones diplomáticas más severas hasta ahora en contra del gobierno Petro. En otra parte de la carta conocida hoy, que nos dicen se revela desde Colombia, el presidente Petro le dijo al presidente Trump que pasaran la página de los malentendidos y miraran hacia adelante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el malestar ha sido también por la falta de resultados en la lucha antinarcóticos y la decisión del presidente Petro de frenar la extradición de disidentes como alias El Mocho Olmedo. También estos factores han generado un profundo descontento. Alejandra. El descontento es multifactorial, María Camila, como bien lo dice. Por eso esa carta enviada por el presidente Petro el pasado 23 de junio no fue suficiente para evitar que Estados Unidos llamara a consultas a su encargado de negocios. Juan Camilo Berlano, ¿qué se sabe de esa misiva? Buenas tardes. Alejandra, dos cosas. Una, ya la mencionaba María Camila, en efecto no fue suficiente la carta, e incluso lo que nos han dicho es que el Departamento de Estado espera que la retractación del presidente Petro sea casi que en los mismos términos, vehementes, de carácter público y contundentes, sin dejar, o más bien estableciendo claramente que el secretario de Estado Marco Rubio y el gobierno de los Estados Unidos no tienen absolutamente nada que ver en un supuesto plan
para derrocarlo, un supuesto plan de golpe de Estado. Y lo segundo es que la carta, al parecer, pese a que fue enviada el pasado 23 de junio, ni siquiera ha pasado por los ojos del presidente de los Estados Unidos. Esa carta fue enviada a través de el funcionario de nivel senior del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, pero hace algunos minutos nos encontrábamos aquí en conferencia de prensa junto a la portavoz Caroline Leavitt y le preguntamos precisamente si el presidente Trump ya pudo ver esa carta. No estoy segura de si el presidente ha visto esa carta, pero puedo consultarlo con él y con el Consejo de Seguridad Nacional. Le daremos una respuesta si se comunica con mi equipo y lo averiguaremos por usted. La Casa Blanca aún no da claridad entonces de si el presidente Trump en efecto logró ver esta carta enviada por el presidente Gustavo Petro desde el 23 de junio, tal como aparece en la misiva. Otra que también se pronunció es la representante republicana por la Florida, María Elvira Salazar, quien sostuvo una conferencia de prensa telefónica esta mañana. Se refirió a esta carta del presidente Petro diciendo: si el presidente Petro entendió que no procede el acusarnos por nosotros estar diciéndole a él que no se metiera con la Constitución colombiana, entonces me alegra mucho que haya entrado en su sano juicio. Es otra reacción frente a esta comunicación enviada por el presidente colombiano. Juan Camilo, justamente en la casa de Nariño, la saliente canciller Laura Sarabia se reúne con el presidente Gustavo Petro. Antes del encuentro habló sobre esa carta que le envió el presidente Petro a Donald Trump y además se refirió al lío de los pasaportes. Juan David Ríos, ¿qué dijo y qué se sabe de la reunión? Lucía Fernanda, muy buenas tardes. Mira, la reunión todavía continúa entre la canciller Laura Sarabia y el presidente Gustavo Petro aquí en la Casa de Nariño. Sin embargo, la canciller sí mencionó que esa carta se envió ese 23 de junio por parte del presidente Gustavo Petro, que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se mantienen activas a pesar de llamar, por supuesto, a los diferentes embajadores de estos dos países, que mantienen esa cooperación y, por supuesto, también la diplomacia. Ella respondió sobre el por qué esa carta, por ejemplo, no tenía un membrete, y esto fue lo que nos dijo antes de esa reunión que está en este momento con el presidente Gustavo Petro. Veamos. Esta es una carta que se dio previa a cualquier decisión, previa al llamado de consultas por parte de los embajadores, y esto es en aras principalmente del fortalecimiento de las relaciones entre ambos países y porque tanto el presidente Petro como el Estado colombiano están en total disposición de fortalecer las relaciones con su principal aliado estratégico, que son los Estados Unidos, y en eso seguiremos trabajando. Bien, pero otro de los temas que en este momento se están tocando entre la canciller y el presidente Gustavo Petro tiene que ver con la expedición de los pasaportes, que ha sido uno de los motivos del por qué la canciller presentó su renuncia la semana pasada. Ella misma solicitó un acompañamiento preventivo y así lo dio a conocer el día de hoy por parte también de la Procuraduría, de este ente del Poder Público, en donde asistieron en horas de la mañana a la Cancillería y también a la imprenta nacional para ver cómo es el proceso y el avance del desarrollo de la expedición de los pasaportes. La canciller nos mencionó que en este momento, y de acuerdo a la información que ella tiene, que ella ha recibido, la imprenta no está en la capacidad a hoy de poder expedir pasaportes y que mientras ella permanezca como ministra de Relaciones Exteriores le garantiza a los colombianos la expedición de los mismos. Hasta que no salga del cargo, ella seguirá, por supuesto, al tanto de esta expedición de los pasaportes en Colombia. Esto fue lo que dijo la canciller. La imprenta no está lista y que necesita un tiempo de transición para que lleguen las máquinas, un tiempo de transición para el fortalecimiento de las capacidades y claro, aquí todos y toda la administración del presidente Petro está en cumplir una orden y en cumplir la orden de fortalecer la imprenta, pero ese fortalecimiento no depende de la Cancillería colombiana, es un fortalecimiento que debe ser independiente de la imprenta nacional y esperamos que se fortalezca. Va a completar entonces casi 2 horas de la reunión entre la canciller saliente Laura Sarabia y el presidente Gustavo Petro sobre todos estos avances que tienen que ver en materia con la expedición de pasaportes y también esa crisis diplomática con Estados Unidos y Colombia.